Hola, bienvenidos a este video en donde hablaré acerca de las principales aplicaciones de la integral de línea en la física, tanto en electricidad y magnetismo, así como en mecánica, por lo que comenzaré mencionando las maneras en que podemos encontrar la integral de línea en electricidad y magnetismo. Primero tenemos a la ley de Gauss. Esta ley es una alternativa a la ley de Coulomb, ya que esta nos brinda una manera diferente de expresar la relación entre el flujo eléctrico para la superficie gaussiana y la carga neta encerrada por dicha superficie. En la ecuación podemos aquí ver a Qn, que es la carga neta encerrada en la superficie. Eso va a ser igual a este pequeño epsilon 0, que es la constante de permitividad eléctrica en el vacío, multiplicando a la integral de línea cerrada en S de E vector, que es la intensidad del campo eléctrico, en producto punto con ds, que es el diferencial de el área. Ahora tenemos a la ley de Ampère. La ley de Ampère relaciona la integral del campo magnético a través de una trayectoria cerrada con la corriente neta encerrada por dicha trayectoria. En la ecuación aquí podemos observar a μ0, que es la permeabilidad magnética en el vacío, multiplicando a I sub n, que es la corriente neta encerrada por la trayectoria. El producto de ambas será igual a la integral de línea en C de P, que en este caso significa inducción magnética, por el diferencial de longitud de la trayectoria cerrada. Continuamos con la ley de Faraday. Esta ley establece que la tensión inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con que cambia en el tiempo, o también se le conoce como el flujo magnético que atraviesa una superficie con el circuito como borde. Aquí podemos observar que la integral de línea en C, en este caso de la intensidad del campo eléctrico por el diferencial de la longitud del circuito, será igual a la negativa de la derivada respecto al tiempo de la integral en S de esta B, que en este caso significa campo magnético, en producto punto con el diferencial de área. Continuando, tenemos a la inductancia mutua. Primero me gustaría mencionar que la inductancia es la oposición a un cambio de corriente de un inductor que almacena energía en presencia de un campo magnético, o también es la relación entre el flujo magnético y la intensidad de corriente eléctrica. Ahora, la inductancia mutua es una característica de los circuitos que depende de la geometría de estos. Aquí podemos observar que esta M es igual a inductancia mutua y tenemos toda su ecuación en la que se involucran dos integrales de línea. Ahora me gustaría continuar con las aplicaciones en mecánica que podemos encontrar de la integral de línea. Primero podemos mencionar a la masa de un cable. Suponemos que una pieza de cable está descrita por una curva C en tres dimensiones, x, y, z, por lo que la masa por unidad de longitud del cable es una función de densidad ρ, de igual manera en x, y y z. Teniendo esto en cuenta, podemos decir que la masa total del cable se expresa en una integral de línea de función escalar, donde podemos observar que la masa será igual a la integral de línea de la curva de la función de densidad en x, y, z por un diferencial de área. Ahora, si C está siendo una curva parametrizada por el vector R en t, o sea, x en t, y en t, z en t, podemos sustituir esto en la ecuación y nos dice que la masa será igual a la integral de línea en C de la función de densidad multiplicando a la raíz cuadrada de la derivada de x sobre el tiempo respecto al tiempo al cuadrado más la derivada de y respecto al tiempo al cuadrado más la derivada de z respecto al tiempo al cuadrado. Continuando, tenemos a el centro de masa y momentos de inercia de un cable. Es necesario mencionar
que podemos calcular los primeros momentos de un cable o un alambre respecto a los ejes que podamos tener. En este caso vamos a tener 3 ejes. Primero, para calcular el primer momento en el eje YZ, eso será igual a la integral de línea de C de X multiplicando a la función de densidad antes descrita por un diferencial de S. Para calcular el momento en el eje XZ, en vez de multiplicar por X, como lo hacemos aquí, multiplicamos por Y. Y para el momento en el eje XY, multiplicamos por Z. Teniendo los primeros momentos, podemos calcular las coordenadas del centro de masa de ese cable. La coordenada en X será igual a el momento en el eje YZ sobre la masa. La coordenada en Y será igual a el momento en el eje XZ sobre la masa. La coordenada en Z será igual al momento en el eje XY sobre la magnitud de la masa del cable. De igual manera, podemos calcular los momentos de inercia de este cable. Para calcular el momento de inercia en X, primero debemos observar que es igual a una integral de línea de una curva C de y cuadrada más z cuadrada multiplicando la función de densidad y a su vez a un diferencial de S. Para calcular el momento de inercia de Y, en vez de multiplicar por y cuadrada más z cuadrada, se multiplicará por x cuadrada más z cuadrada. Y por último, para el momento de inercia en z, tenemos que es la integral de línea en C de x cuadrada más y cuadrada por la función de densidad en x, y, z, multiplicando a un diferencial de S. Ahora podemos hablar de el trabajo. El trabajo ejercido por una fuerza F hacia un objeto moviéndose por una curva C está dado por esta integral de línea, donde tenemos que el trabajo es igual a la integral de línea de C de F en producto punto con el diferencial de R, que en este caso podemos interpretar a F como un campo de fuerza vectorial y a dr como un vector unitario tangente a esa fuerza, el cual a su vez se puede distribuir en dx, dy y dz. Ahora, si el campo vectorial está definido como f en p de x, y, z, q de x, y, z y r de x, y, z, entonces haciendo esa parametrización, la nueva integral del trabajo nos queda de la siguiente manera. Sería la integral de línea en C de P por el diferencial de X más Q por el diferencial de Y más R por el diferencial de Z. Ahora me gustaría hablar de la integral de flujo, que nos sirve para calcular el flujo de un fluido sobre una superficie. Vamos a suponer que esta pequeña S que tenemos aquí es una superficie orientada con un vector unitario normal llamado n, que es el que tenemos aquí. Ahora, imaginemos un fluido con densidad en x, y, z y un campo de velocidad en x, y, z que están circulando a través de nuestra superficie S. Vamos a pensar a S como una superficie imaginaria que no impide el flujo de fluidos, por lo que el caudal, que es la masa por unidad de tiempo, el caudal por unidad de área, será igual a la densidad por velocidad. Ahora, aquí podemos observar que esa densidad por velocidad también es igual a la fuerza. Esto es algo que vamos a ocupar un poco más tarde. Primero, vamos a dividir a S en pequeños segmentos llamados S y J, que es como podemos observar este que tenemos aquí. Estos segmentos serán casi planos, y de esa manera se puede aproximar la masa del fluido que pasa en dirección de n por unidad de tiempo mediante esta pequeña fórmula que nos dice que el incremento del volumen será igual a densidad por velocidad en producto punto con el vector unitario n multiplicando al incremento de S y J, siempre y cuando
la densidad, velocidad y el vector unitario n estén evaluadas en algún punto sobre S y J. Ahora, obteniendo los límites, podemos llegar a la siguiente ecuación, la cual podemos observar que tiene un límite cuando delta tiende a 0. Podemos observar una sumatoria en I, otra sumatoria en J, densidad por velocidad en producto punto con el vector unitario n, eso multiplicando a delta S, que se puede decir que es el delta del área de S y J. Convirtiendo a integral, nos queda de la siguiente manera. Una integral doble de línea en S de densidad por velocidad por el vector unitario n, a su vez multiplicado por un ds. Ahora, aquí podemos observar que la fuerza es igual a densidad por velocidad, lo que comentaba anteriormente, por lo que aquí podemos hacer una pequeña sustitución. Haciéndola, nos queda esta pequeña integral doble de superficie de f multiplicando a el vector unitario n y a su vez por el diferencial de s, que esto es nada más y nada menos que la integral de flujo o la integral de superficie en un campo vectorial, y esto a su vez va a ser igual a la integral doble de superficie de f en producto punto con el diferencial de s. Ahora, la ecuación general para una integral de superficie de una función escalar es esta que tenemos aquí, que consiste en una integral doble de línea de una región D de una función que está evaluada en un vector R en U, V, multiplicando un producto punto a la magnitud del producto cruz entre la derivada parcial de R respecto a U y la derivada parcial de R respecto a V, que a su vez multiplican a un diferencial de área. Entonces, si parametrizamos nuestra ecuación anterior respecto a R en U, V, que es igual a X en Y más J, que es igual a X en Y más Y en J más Z en K, y además sustituimos a N como el producto cruz de la derivada parcial de R respecto a U y la derivada parcial de R respecto a V sobre la magnitud de ese producto cruz. Haciendo esta sustitución en nuestra ecuación anterior, llegamos a una integral doble de una región D de nuestra fuerza R evaluada en un vector R multiplicando a N, que es justamente lo que tenemos aquí, y a su vez convirtiendo el delta S. Si observamos que el delta S que tenemos aquí es esto de aquí, la magnitud del producto cruz entre la derivada parcial de R respecto a U y la derivada parcial de R respecto a V por el diferencial de área. Se sustituye también en la parte de aquí. Por lo que, haciendo operaciones, podemos observar que esta pequeña parte de aquí con esta pequeña parte de aquí se pueden simplificar. Entonces, llegamos a la siguiente ecuación, que sigue siendo la integral doble de una superficie en D de la fuerza evaluada en el vector R por el producto cruz de la derivada parcial de R respecto a U y la derivada parcial de R respecto a V, eso a su vez multiplicado por el diferencial de área. Esto a su vez se va a convertir en una magnitud, ya que aquí tenemos un producto punto. Por lo tanto, esta es la manera parametrizada de resolver nuestra integral de flujo, f multiplicando un producto punto al diferencial de s. De esta manera finalizamos este video didáctico del día de hoy. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima ocasión. Sale, bye. Haciéndola, nos queda una integral doble de línea evaluada en S de la fuerza n en producto punto con el vector unitario S por el diferencial de S.